Bendiciones de parte de Dios en este día. Qué bueno que estás acá. En esta propuesta maravillosa que hemos denominado el nuevo fenómeno de la interpretación bíblica con el ministro Vladimir Castro. En el día de hoy, señores, tenemos un tema interesante que yo sé que usted no se debe perder. La política y la guerra espiritual. Acompáñanos en este día de hoy y quiero tomar de inmediato este texto como punto de referencia. Mateo capítulo 4, verso 8. Oiga cómo dice. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Por Dios. Hay varios mitos en cuanto a este texto que me va a permitir despojarlo de ellos. Lo cierto es que estamos ante un evento donde Jesús, usted conoce bien la historia, había ayunado 40 días y 40 noches y ahora el enemigo dice aquí que lo había llevado a varios lugares, dentro de ellos al pináculo del templo. Dios mío, yo quiero que usted entienda algo. Lo primero es que Satanás no lo llevó. Satanás no fue que lo llevó. Eso es una mala traducción que hay acá. Pero no voy a entrar en polémica de crítica textual y eso. Pero evidentemente no fue el enemigo que lo llevó. Fue el espíritu que lo llevó. Ahora otra cosa aquí que es muy interesante es que dice que estando en un monte muy alto, la palabra monte alto es un hebraísmo, es decir, es una expresión idiomática que solamente lo entiende el que sabe hebreo. En ese sentido, lo que significa esa frase es monte de Sión, es decir, el monte más alto donde en Israel, y uno de los montes donde espiritualmente habían ocurrido muchísimas cosas trascendentes históricamente y espiritualmente en Israel, fue en el monte de Sión. Y justamente en ese monte era que ellos estaban. Y desde ahí él le estaba mostrando todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Ahora, usted me dirá, si usted analiza, ¿cuáles reinos? Si lo que había era el Imperio Romano que estaba dominando todo el mundo conocido. ¿A qué reino se refería? No sé a qué dominio se estaba refiriendo el Satán cuando le está hablando a Jesús de todos los reinos del mundo. ¿Sabe de qué es lo que le estaba hablando? De reinos eminentemente espirituales. Permítame hablar con usted en el día de hoy. Ministro, ¿cómo así? Claro, el problema es que nosotros tenemos una desinformación del mundo espiritual. Nosotros creemos que el mundo espiritual solamente está el diablo gobernando y los demonios. No. Por favor, no lo quería decir, pero lo dije. Por lo tanto, permítame explicarles ciertas cosas. Número uno, el mundo de los ángeles caídos es uno y el mundo de los demonios es otro. Dios mío. Que ellos se hayan unido en un mismo sindicato es otra cosa, pero son reinos diferentes. Dios mío. No obstante a eso, está en el mundo de los dioses. ¿Cómo? Claro. Por eso usted ve que todas las mitologías antiguas están preñadas de dioses que existieron. No fue de la imaginación, no fue del mal comer que nacieron, de un cerebro famélico que estaba alucinando, no. Fue que efectivamente esos seres existieron y eran seres caídos, porque no todos los que cayeron fueron ángeles, pero no voy a entrar en eso ahora. Ups. De manera que ya hay tres reinos. Hablé del reino demoníaco, el reino de los ángeles caídos y el reino de los dioses. Hay otros que también están, que no los voy a mencionar. Lo interesante de esto es que desde el punto de vista político, Satanás también porque aquí dice, oiga cómo dice, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Lo segundo, cuando dice aquí que los reinos del mundo, tiene que ver con los reinos futuros. Reinos futuros. Porque el Satán se aseguró de que políticamente, cuando alguien, un imperio o una nación que no fuera imperio, una nación común, normal, fuera a levantarse, que el cimiento y la base fuera demoníaca. Dios mío. Dios mío. Por favor.
fuera turbia, oscura o que tuviera que ver con el ocultismo. Eso es lo que en Estados Unidos nosotros hemos visto. ¿Qué nosotros hemos visto? Bueno, que la mayoría de los presidentes han sido masones. Algunos países, los presidentes, antes de ser presidentes, como en República Dominicana, aquí hay una loma en Villa Altagracia que se llama la Loma de los Presidentes, donde la mayoría, por no decir todos, han ido a hacer pactos diabólicos y satánicos con la finalidad, ¿verdad?, de poder ostentar el poder. Todavía no he entrado, estoy empezando todavía. Lo cierto es que la mayoría de las naciones del mundo se han comprometido precisamente con el Satán, con el ocultismo, para poder llegar donde ellos quieren. Han buscado, han empeñado la vida, han dado todo lo que tienen, lo que no tienen, con la finalidad, los políticos. Precisamente por eso los pueblos lo oprimen. Por eso hay pueblos oprimidos y que nunca terminan de despegar. Naciones que son ricas en cuanto a lo que producen, pero la miseria siempre está con la mayoría. Solamente un poco, un puño es que logra trascender. Ahora, cuando usted ve que el puño, porque hay un misterio, porque entre los que logran trascender, los que tienen poder, influencia, dinero, y los políticos son aquellos que más practican el ocultismo. Brujería, hechicería, etcétera, etcétera. Logias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué se debe esto? A que precisamente cuando el Satán le dice a Jesús acá que le va a dar todos los reinos del mundo, se refería a reino futuro, porque en ese tiempo no había tantos reinos, por no decir nada más que un solo, que era el romano. Recuerda que el mundo no estaba desarrollado como ahora. Y la gente estaba concentrada en Oriente. La gente que había era en Oriente que estaban concentrados hasta que emigraron. Lo cierto es que ahora hay un problema. Porque en el libro de Daniel, y usted conoce la historia, dice que cuando Daniel se propuso orar, estaba en el ayuno, dice que el príncipe de Persia se le opuso. Ay, Dios mío, tome agua para lo que le voy a decir, para que lo podamos digerir. Ese príncipe era un zarim. Ministro, ¿qué es eso? Los zarim o príncipes de las naciones. En el pensamiento judío hay 10 clases de demonios. El zarim es uno de ellos. Los príncipes de las naciones que levantó el Satán, gobernado por el aparato astral, para que pudieran insertar las ideologías, los conceptos, las formas, perfiles que iban a dirigir una nación. Por favor. Por eso usted ve naciones que son dique famosas o desarrolladas, perdón. Las famosas naciones primermundistas, muy desarrolladas. Son desarrolladas, pero note que su sistema el aborto no es un problema. El homosexualismo no es un problema. El lesbianismo no es un problema. Todo lo atroz, todo lo malo no es un problema. ¿Por qué? Porque los zarim, los príncipes de las naciones, las entidades espirituales que fueron puestas por el Satán estratégicamente, gobiernan en los senados, Cámara de Diputados, Parlamento, Presidencia, etcétera, 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 con la finalidad, ¿verdad?, de implantar lo que el Satán quiere, como él quiere, para lo que él quiere. En ese sentido, entonces, tenemos un problema, porque la iglesia está más perdida que el hijo de Limber. Y Limber no tuvo hijos, ya usted supo. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros tenemos haciendo una iglesia
que para este momento del siglo XXI, la guerra espiritual es como hablarle de paquitos o de una reliquia del pasado. En este sistema donde hemos entrado hoy, donde la información pulula y abunda, ¿no? Es mucha información. No hay un filtro de saber cuál es la correcta y cuál no. Y ahí es que radica el problema. Porque tenemos a personas con conocimiento, pero con conocimientos incorrectos. Con conocimientos que no nos van a llevar a ningún lado. Y por lo tanto, de lo que usted es esclavo de lo que usted ignora. Increíble. Ahora bien, lo cierto es que en este escenario de Daniel, el príncipe de Persia y luego el de Grecia se le opuso. Es decir, estoy hablando de los príncipes de las naciones, que son aquellos que el principado le ha ordenado directamente toda la estrategia de lo que deben usar. ¿Qué era lo que dominaba en Grecia? Oh, sencillo, la filosofía, la confusión, donde nada era nada y usted podía hacer lo que le daba la gana. Ese espíritu griego, ¿verdad? Ese espíritu mezclado, ese espíritu bajo, que aunque intelectualmente era algo increíble, pero en la práctica de la vida humana era algo detestable. Dios mío. Ay, Dios mío. Me llama poderosamente la atención que aquí, por ejemplo, en Mateo, donde leímos, dice que el Satán le está ofreciendo todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Ay, Dios mío. Evidentemente que los reinos futuros y todo el apogeo, la gloria y el esplendor se lo estaba ofreciendo el Satán simplemente por una adoración. Lo que cabría preguntar es, ¿qué tiene la adoración que este ser estaba dispuesto a dar tanto como por tan poco? Pero lo que sí tenemos que saber es que ahora, cómo el Satán ha operado sobre los reinos del mundo. Y quiero entrar porque no me voy a quedar en lo superficial. No es solamente los reinos del mundo físico, vuelvo y repito. Hay reinos en el plano espiritual que usted no sabe ni siquiera que existen. Dios mío, yo no quiero meterme para allá, porque yo sé que esto a algunos religiosos les va a dar duro. Sí. Hay reinos que en el mundo espiritual que no tienen que ver nada con demonología, son otros seres, entes. Y por eso cuando usted se da cuenta, Dios mío, la magia blanca nos los ha puesto en muñequitos por duendes, hadas, gnomos, etcétera. Son solamente expresiones que no salieron de la nada. Son reinos, Dios mío. Reinos que cumplen una función en el universo, pero que usted y yo ignoramos. Por esa razón, nuestro desconocimiento ha pagado un alto precio. Porque como iglesia deberíamos ser los que estuviéramos encima, gobernando, liderando, pero no lo estamos. El mundo es quien nos traza a nosotros la costumbre, la tendencia, la inclinación. Nosotros no la marcamos. ¿Por qué? Bueno, porque no tenemos dominio de lo que deberíamos tener. No lo quería decir, pero lo dije. Tome agua, por favor. Lo interesante de todo esto es que, y con esto quiero terminar ya, y quiero ir terminando, es que ellos están en un lugar alto. ¿Por qué en un lugar alto? Y ya dije que porque el monte de Sión. Porque los lugares altos son los lugares donde los seres que cayeron o han caído han llegado a la tierra.
En otro programa había dicho que por eso se empezaron a erigir estatuas, perdón, torres y pirámides. Porque esos seres estaban buscando un punto alto. Y yo sé por qué la razón del punto alto. Porque mientras más alto estuvieran, más pudieran controlar el electromagnetismo astral, lunar y solar. Ups. No lo quería decir. No estaba en eso. Pero lo dije. Lo cierto es que para poder dominar a la mayoría desde lugares altos es mucho mejor. Las grandes guerras espirituales se hacen desde alturas. En las alturas, en lugares altos, son los lugares estratégicos para hacer la mejor guerra espiritual. Pero muchos de nosotros ignoramos esto, no sabiendo que los brujos y satanistas visitan lugares altos, picos, montañas, etcétera, con la finalidad de maldecir desde arriba hacia abajo. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo quiero seguir en Mateo 4 para que usted vea lo que estoy diciendo. Luego de que pasó este evento con Jesús, Dios mío, yo quiero que usted lea conmigo Mateo capítulo 4, versos 15 y 16. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Ay, Dios mío. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Quién gobernaba en este momento cuando Jesús estaba acá? En lo inmediato estaba Herodes. No Herodes el que lo mandó a matar, sino Herodes Antipas, su hijo, que gobernaba Perea, Samaria, Judea y Galilea. Al morir Herodes, el que manda a matar a Jesús, se llama Herodes el Grande, el tetrarca, a sus hijos le reparten las ciudades. Pero el texto acá de Galilea está diciendo que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, porque Galilea, con la invasión del imperio asirio en el 742 aproximadamente, antes de Cristo, cometió un problema, un error. Y es que se paganizó junto con Samaria. Por lo tanto, los judíos de Jerusalén o de Judea no la tenían como confiable. Y por eso Jesús, que viene de Galilea, lo tenían un poco al margen, porque las personas que habían nacido de Galilea no eran confiables. Galilea era como la Haití del día de hoy. Políticamente hablando, Herodes, que era el tetrarca de esa provincia, había mandado a matar a sus hijos, a la mayoría y a sus esposas, cuando él sospechaba que le iban a robar el poder. Aquí viene un problema enorme. Ministro, ¿por qué? Porque esos hijos probablemente estaban siendo sacrificados a divinidades. Muchos de nuestros políticos han sacrificado hijos. En República Dominicana han ido a Gagá, Prillé, Velaciones, Haití. Es difícil que uno que haya sido presidente en RD no haya ido a Haití primero a hacer uno que otro trabajo. Y luego usted se pregunta por qué el país va mal. Y luego usted se pregunta por qué pasan tantas cosas que no tienen explicación. Porque desde arriba quienes nos están gobernando tienen pactos satánicos. Lo único que nos salva a nosotros es la misericordia de Dios, que no nos permite, ¿verdad? Nos pone un vallado para que no vayamos más allá. Pero aquí me llama la atención de Galilea. Era que la entidad que gobernaba en Galilea
Dios mío. Había una entidad. Aquí dice que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, claro, cuando llegó el Mesías. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Se tuvo que nacer un hombre que sacara la cara por Galilea. Tiene que nacer alguien, tiene que aparecer un hombre, una mujer, que saque la cara por su nación. Ya que los que están en poder y en eminencia no pueden decir nada porque muchos se confabularon con el gobierno y reciben del gobierno, no pueden hablar en contra de él. Oh, Dios mío, ¿qué yo estoy diciendo? ¿Qué yo estoy diciendo? Muchos no pueden hablar porque están sus tentáculos tan metidos profundamente con los gobiernos que no pueden sacar la luz por Dios ni por el evangelio. Porque lamentablemente hemos caído en el juego mediático y no nos ha importado que el país se hunda y nos hemos confabulado con quien no deberíamos. Cuando la Biblia dice en Apocalipsis, con esto ya se acabó, dice lo siguiente: Babilonia, que ha fornicado con todos los príncipes de la tierra. Este sistema babilónico de confusión, es lo que quiere decir, sistema de confusión, y donde el mejor postor tiene que venderse, donde el mejor postor tiene que arrodillarse y bajarse los pantalones, porque como tiene tanta necesidad, lo que le interesa es saciar su necesidad económica, no importa lo que otros pasen. Quiero bendecirte en el día de hoy. Que la paz y el honor, el amor del Señor y la misericordia te persigan todos los días de tu vida. Recuerda que esto fue el nuevo fenómeno de la interpretación bíblica con el ministro Vladimir Castro. Recuerden que también nos pueden seguir en YouTube como Ministerio Ciclo Divino. Será hasta la próxima. Bendiciones.